Listo. Siendo las 7:05, entonces comenzamos las sustentaciones. Bienvenidos a la última clase. Y entonces el primer grupo que va a exponer va a ser el de Logistic Map. ¿Me pueden confirmar, por favor, si quieren que yo ponga el video, que yo ya lo descargué, o prefieren ustedes ponerlo desde YouTube? ¿Qué, qué opinan? ¿Algún miembro del grupo? David, Ricardo, Santiago, Juan Felipe. Pues yo preferiría que lo presentara usted. Listo. Entonces intentemos. Voy a compartirles pantalla en este momento. Y voy a darle play y ustedes por favor me confirman si sí lo están oyendo o no. Si te dijera que una llave que gotea y la población... ¿Sí se escucha? Sí, profe. Listo, voy a quitar mi micrófono y lo voy a reproducir. Por favor me avisan si hay algún problema. Si te dijera que una llave que gotea y la población de conejos tienen mucho en común, ¿me creerías? Empecemos por los conejos y vamos a intentar modelar su población. Inicialmente tenemos X conejos y digamos que queremos saber cuántos conejos habrán el próximo año. Entonces, el paso más simple puede ser multiplicar por algún número que represente la tasa de crecimiento, llamémoslo K. Si K fuera 2, decimos que cada año la población se duplica, pero como la Tierra es finita y ahí viven los conejos, no podemos dejar el modelo como lo tenemos. Entonces, resulta necesario agregar un término que controle el crecimiento y lo expresaremos como 1 menos X, representando porcentualmente la población. Con 1, el máximo teórico, este máximo puede depender de cuánto espacio se tenga, de los insumos, o si en tu región comen conejo. De manera que si la población X se acerca a su máximo 1, el término de control 1 menos X tiende a 0. Y eso controla la población. Y esta ecuación es la llamada ecuación logística. Veamos entonces cómo se comporta esta función. Para valores menores a 1, para K, las poblaciones se extinguen, tienden a 0. Pero una vez sea mayor a 1, la población de equilibrio es constante. Y entre más grande sea K, mayor es la población de equilibrio. Pero una vez K es mayor a 3, el gráfico se divide en dos. No importa cuántas veces se itera la ecuación, nunca se establece en un solo valor constante. Oscila entre dos valores. Entonces, un año la población es mayor, al siguiente menor, y se repite. Esta naturaleza cíclica se observa en la naturaleza, pero luego en 3,5, para un valor de K de 3,5, se observa una duplicación de este periodo. Luego, a medida que va creciendo K, los periodos de bifurcación pueden ir aumentando. Sin embargo, cuando K es mayor a 3,57, el caos. La población no se estabiliza. Sin embargo, el caos no será perpetuo a partir de este valor. En K igual a 3,83, después de un periodo de caos, el orden regresa. Pero lo maravilloso de esta simple ecuación es cómo relaciona sistemas aparentemente ajenos entre sí. Todos hemos interactuado con las llaves que gotean. Y tal vez, si recordamos estas experiencias, puede que las recordemos como un goteo que era periódico. Pero se han realizado muchas investigaciones, y tengo que hacer un paréntesis. Sí, hay investigadores que estudiaron el goteo de una llave. Así que ya no es válida la excusa de que no hay tema que investigar. Pero volviendo, en estas investigaciones se ha encontrado que cuando la tasa de flujo, similar a la tasa de crecimiento en los conejos, aumenta, se duplica el periodo del goteo. Y luego, ajustando adecuadamente la tasa de flujo, se puede obtener un comportamiento caótico. Y este es solo uno de tantos ejemplos. Después de haber introducido el tema del proyecto, pues vamos a hablar acerca de cómo lo implementamos y cómo fue el proceso de desarrollo. A continuación, en la diapositiva vemos el código de Logistic Map. Para implementarlo utilizamos 3 bucles del tipo for. Uno para la salida de los últimos valores de L de la secuencia a un archivo de texto para poderlo graficar, otro para obtener los valores de la señal para cada A, y otro para ir avanzando el valor de X y con cada iteración. Además, definimos una función complementaria llamada signal para calcular la señal a medida que se avanzan las iteraciones. En esta parte del proyecto no tuvimos mayores contratiempos y realmente su desarrollo fue lo más fluido posible. Sin embargo, pues con el fin de mejorar la graficación, lo implementamos 2 veces, viéndose en pantalla la versión mejorada. Siguiendo con el resto del programa, pasamos al código para calcular el exponente del diáfono.
Para su implementación utilizamos específicamente dos bucles for, uno para efectuar la sumatoria del logaritmo natural, que se puede apreciar en la segunda ecuación de la izquierda, y otro para operar la sumatoria por 1 dividido entre n, y sacar los valores a un archivo para graficarlo en GNUplot. Al principio tuvimos problemas para implementarlo y de hecho pues, fue descartado para el programa por un tiempo. Sin embargo, logramos hallar otra manera de hacerlo más sencilla y con una mayor eficiencia en recursos computacionales, de forma que quedó como se puede apreciar en la diapositiva. Después de haber estudiado el coeficiente de Lyapunov, en el problema nos pedían calcular la función de autocorrelación de cada una de las señales para valores distintos de A. Entonces, ahí en la diapositiva ustedes pueden observar cuál es la fórmula de la función de autocorrelación, y digamos que a partir de esa fórmula es muy fácil deducir qué es lo que hace la función de autocorrelación. Básicamente la función de autocorrelación le aplica un delay a la señal y multiplica la señal original por este delay. Además de eso, suma los valores para n delays diferentes y divide todos estos valores entre el número de datos utilizados. Esta función se utiliza principalmente para detectar qué tan relacionada está la señal consigo misma. ¿Qué quiero decir yo por correlación? Si yo tengo dos señales diferentes que oscilan y los picos y valles de aquellas señales suelen por lo general encontrarse siempre en posiciones muy similares, yo puedo decir con toda seguridad que esas dos funciones están correlacionadas. La autocorrelación me proporciona el valor de esa correlación, pero no de dos señales diferentes, sino de una señal consigo misma. Como pueden observar ahí, para implementar la autocorrelación, dado que la sumatoria de la parte derecha, la sumatoria que está al cuadrado, prácticamente es constante porque no tiene ningún delay, entonces implementó una función para calcular específicamente esa sumatoria, que sería la función de compute_sum2. Se utilizó otra, que es compute_1, para implementar la sumatoria de la izquierda. Y bueno, básicamente ahí está la implementación que nosotros hicimos en C++. En el enunciado se nos especificaba que después de realizar esta autocorrelación, nosotros debíamos obtener un comportamiento exponencial. Nosotros, la verdad, intentamos de todas las formas posibles hacer el cálculo de esta función. Variamos los parámetros, los límites de la sumatoria, utilizamos n's más grandes, incluso en algún momento también se utilizó una función específica para hacer el delay. Y digamos que ninguna de estas estrategias utilizadas nos logró llevar a lo que nos pedía el problema, ¿sí? O sea, de verdad se intentó de muchas formas y no logramos obtener ese comportamiento. Lo que nos pedían después de eso es que a partir de ese comportamiento uno podía hacer un fit de la gráfica de esa función exponencial esperada y a partir de ese fit hallar el valor de psi, que es el que aparece ahí. Ese valor lo que representa es la longitud de la autocorrelación. Y de acuerdo con las gráficas obtenidas, pues idealmente se podía obtener ese valor en función del parámetro A minúscula, o sea, el parámetro que siempre hemos manejado para las señales del Logistic Map. Posteriormente tocaba demostrar lo que aparece ahí, que sí es igual al logaritmo de esas sumatorias. Para culminar, seguimos con la última sección de la exposición, que es el resultado final. Haciendo un inciso, pues hicimos una implementación sencilla para ejecutar GNUplot automáticamente al abrir el programa y pues se muestran las gráficas de los tres algoritmos. Entonces, pues comprobamos lo que ya teóricamente sabíamos, que cada una de las señales va a ser muy sensible al parámetro A. Entonces ahí se puede observar que para una primera señal con un parámetro A igual a 2.7, obtenemos que aproximadamente con solo 14 pasos en el tiempo se logra estabilizar la población hacia un solo atractor, hacia un solo valor. Para un valor de A igual a 3.702, no se podría decir que tenemos un comportamiento caótico, sino que tenemos varios atractores, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la función está oscilando entre varios valores, pero pues son varios valores finitos, ¿sí? Digamos, sigue habiendo cierta predictibilidad en la señal. Después lo que realizamos fue la gráfica como tal del Logistic Map y comprobamos otra de las cosas que sabíamos teóricamente, que nos pareció algo muy, muy curioso y muy interesante del comportamiento del Logistic Map, y es la autosimilitud, que es una característica, una propiedad que comparte con los fractales. Si yo hiciera zoom sobre una de las partes de la función, me doy cuenta que se repite un patrón. Si hubiéramos contado, digamos, con una gráfica mucho más precisa, pues que requeriría ya de mucha más máquina, de mucho más, o sea, sí, de muchos más datos, nos hubiéramos dado cuenta que si le hacemos un zoom a la imagen que ya está amplificada, hubiéramos encontrado un patrón también muy similar. Acá aparece ya lo que sería el resultado del
del exponente de Lyapunov. Bueno, este exponente es fundamental en este caso porque es un exponente que nos permite determinar para qué valores de A nuestras señales se vuelven caóticas. El exponente de Lyapunov es proporcional a la distancia que existe entre las órbitas o las señales y los atractores. Entonces, como es un exponente, cuando este exponente es positivo, pues la función exponencial tiende a infinito. Eso quiere decir que nuestra señal se aleja muy rápidamente de aquellos atractores, o sea que tiene un comportamiento caótico. Ustedes pueden observar ahí que por encima del 0 están todos los valores de A para los que las señales se vuelven caóticas. Para los valores menores de 0 es donde se encuentra una estabilidad. ¿La población tiende hacia un valor específico o tiende hacia un número finito de atractores que la mantienen oscilando? Una breve explicación sobre lo que queremos decir cuando hablamos de caos. El caos es el caso en el que un sistema no es, o sea, a pesar de ser determinista, es tan pero tan complejo que es prácticamente imposible predecir qué es lo que va a ocurrir en un instante de tiempo siguiente. ¿Por qué digo que prácticamente imposible? Porque se necesitaría una precisión infinita de las condiciones iniciales que estamos manejando, porque un sistema caótico es muy sensible a las condiciones iniciales. Y eso es algo que en la vida real nunca se va a obtener, una precisión infinita de alguna variable. Acá este fue el resultado que obtuvimos de nuestra función de correlación. Como ustedes pueden ver, claramente no es el resultado exponencial que se esperaba, pero fue lo más cercano que obtuvimos porque habíamos obtenido otros comportamientos mucho más raros. Y sí, básicamente fue eso. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, primero que todo, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? ¿Algún compañero de la clase tiene alguna curiosidad sobre este trabajo? Bueno, parece que no. Entonces, yo tengo unas preguntas. Bueno, digamos que en cuanto a la eficiencia. Ah, bueno, aquí está diciendo Juan Diego que yo tengo una, pero no encuentro el nombre de la constante que busco. ¿La de Feigenbaum, de pronto? ¿Es la que estás buscando o algo así? Sí. ¿Y cuál es tu pregunta, Juan Diego? Adelante. Profe, ¿podría repetir el nombre de la constante? Que no me acuerdo muy bien cómo se llama. No sé si la estoy pronunciando bien, pero es la de Feigenbaum. Sí, Feigenbaum, sí, es esa constante. Era alemán. Sí, esto, sí, ¿cómo se relaciona esa constante con el trabajo? ¿Esa constante tiene algún tipo de significancia particular? ¿De pronto saben los de Logistic Map? ¿De pronto en el material vieron algo? Sí, señor, pues yo leí algo de la constante de Feigenbaum y la constante básicamente nos ayuda a predecir cuándo va a ocurrir otra bifurcación. Eh, entonces, o sea, sí, como que la longitud que hay entre una bifurcación y otra. Básicamente, eso es lo que la constante nos ayuda a determinar en el Logistic Map. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en ese caso digamos que eso viene como con respecto a la teoría del caos, ¿no? Que primero que todo la teoría del caos, como lo dijeron bien en la exposición, lo más importante es que hay una sensibilidad a condiciones iniciales. No es que todo es caótico y no se puede, que todo se despiporra al infinito ni nada. Es una de las constantes, digamos, de las características importantes de un sistema caótico es que sea acotado, no que se vaya para infinito. Si hay un sistema que diverge y se va para infinito, eso no es caótico, aunque yo no lo pueda predecir. Tiene que ser acotado. Y dentro de ese caos, dentro de ese desorden, hay orden, pero es un orden diferente, ya no es un orden de predictibilidad, sino que hay un orden, por ejemplo, asociado a los atractores. Entonces, no sabemos dónde va a estar el sistema exactamente en un tiempo dado, de acuerdo a esa propia sensibilidad a condiciones iniciales, pero sabemos que va a estar en una región. Entonces, las características de esa región, ese atractor, pues van a ser importantes. Y otro orden que aparece es esta constante de Feigenbaum, y creo que hay otra cuyo nombre tampoco recuerdo, que nos dice que hay una relación entre esas distancias y se converge a un valor, que es una nueva constante y es tan importante como pi, como el número de Euler, es una nueva constante de la naturaleza y que caracteriza básicamente a todos los sistemas que tengan desdoblamientos, si recuerdo bien, que tengan este tipo de comportamiento, en donde se están desdoblando, eh, digamos, en cada iteración que sucede, se están desdoblando pues, nuestros posibles valores finales. ¿Listo? Muy bien, yo tengo otra preguntita y es en cuanto a la eficiencia, o sea, cuando ustedes corrían esto, ¿qué tanto se demoraba una simulación? No, no para sacar este
este mapa, sino una sola simulación, ¿cuánto es el? O sea, por una sola simulación se refiere a una sola señal, ¿sí? Sí, se pone la y se pone a correr los pasos que pusieron para que llegara, digamos, al valor final. ¿Cuánto se demoraba más o menos? Pues digamos que en general lo que fue la compilación y la ejecución, tanto del mapa como de las señales individuales, eh, pues fue rápida, no tuvimos así problemas con eso, aunque digamos que ya cuando uno elegía, digamos, muchas iteraciones para la gráfica del mapa, Ujú. digamos, cuando ya elegía por lo menos más de 5.000 iteraciones o algo así, eh, al graficarlo ya el Genuplot se colgaba y se empezaba a trabar ya mucho y Porque eran muchos datos. eran, ajá, exactamente, eran muchos puntos, entonces ya como que no soportaba tanto. Yo pues, quería hacer un comentario cuando ustedes dijeron que había investigadores que habían investigado eh, un sistema de goteo. Sí, yo vi esos trabajos porque yo también hice algo así cuando hice la carrera para un Congreso Nacional de Física y se hizo todo el montaje experimental para ver si eso era verdad. O sea, había unas publicaciones donde mostraban el atractor para el dripping faucet, se llamaba. Y entonces se montó ahí un circuito para que cada vez que pasara la gota fuera detectado por un LED a infrarrojo y entonces eso lanzaba una señal a un sistema que estaba corriendo un kernel de Linux de tiempo real. Entonces se guardaba toda esa información y después se calculaba el atractor y todo lo demás. Entonces sí, hasta de esas cosas tan sencillas se pueden sacar, digamos, material para entender este tipo de situaciones y este tipo de sistemas. Y lo último que quería decirles es, yo ayer les respondí un correo a ustedes, aunque aquí lo intentaron, en donde les decía que me parecía que había un par de errores en estos cálculos. Entonces, simplemente como estamos en programación, es bueno a veces hablar de esas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira la función de autocorrelación acá, aunque no sé si ustedes después la elevaron al cuadrado o no lo hicieron, el todo es que, por ejemplo, acá cuando estamos calculando esta autocorrelación en este punto, perdón, bueno, este término de la autocorrelación, que es la suma 2, pues ustedes están sumando los números directamente, pero supongo que después, digamos, después de haberlo visto, ustedes después cogían y dividían por n y ahí sí lo elevaban al cuadrado para obtener ese término, ¿cierto? Porque usted no tenía que sumar esto al cuadrado, sino que tener la suma al cuadrado. Entonces en algún momento la tenían que poner ahí, no sé, en algún lado, ese cuadrado. Pero lo otro importante, Profe, en las- qué pena señor, interrumpirle. Eh, sí, el cuadrado está ahí en la parte de la función de autocorrelación, cuando la parte ya del final, las últimas líneas, cuando sale Rxxx de t igual a 1.0 sobre n por compute sum ah, 1. perfecto. Pero la otra que sí veo, que se los nombré ayer, pero aunque tú dijiste que habían mirado los límites, de todas maneras hay que revisar, es lo siguiente, digamos que si lo corrigieron está bien, pero tener en cuenta estas cosas, ¿no? Ustedes le mandan aquí un t, que es un número positivo, y ustedes están aquí accediendo a un arreglo en un índice dado y le están sumando un número positivo, pero no están teniendo en cuenta ese número positivo aquí en el límite. Entonces, si por ejemplo, como les decía por ejemplo ayer en el correo, si t vale 5 y n vale 100, entonces, cuando ustedes están llegando al último elemento, por ejemplo, de hecho, ese es el último menos 5, ustedes van a tener aquí el elemento LM de 99 por LM de 99 más 5. O sea, hace rato se están saliendo de su arreglo. Si n era el tamaño de su arreglo máximo, ¿sí? Entonces lo que tenían que, digamos, también tener en cuenta era eso, o esta n iba hasta n menos t, porque era lo máximo que podemos tener, o este n, cuando llamaban a la función, realmente era el tamaño real de mi arreglo menos el t que le estoy buscando. Porque si no me estoy saliendo y entonces puede ser que mi programa no me bote errores simplemente por el hecho de que yo ya en la memoria RAM tengo mi arreglo LM, digamos, por acá, y seguido de él viene otro arreglo que no sé, el RX o alguna cosa. Entonces, cuando ustedes están accediendo a este elemento y le están sumando 5, realmente se están metiendo por acá al otro arreglo, entonces no les bota error necesariamente. Profe, Sí, adelante. em, para ese caso en específico, pues nosotros también lo otro que tratamos de hacer, o sea, digamos ahí la versión final que aparece, no lo dejamos tanto, digamos, por la coherencia o la lógica que tuviera, sino porque nos dio el resultado menos raro.
porque nosotros también lo habíamos implementado teniendo en cuenta esto que usted nos dice. Entonces, los límites de la sumatoria iban hasta n sobre 2, para que en ese caso, y lo mismo los límites en el tiempo, para que en ese caso si yo tuviera, digamos, Lm de n sobre 2 más t igual a n sobre 2, pues me quedara Lm de n, que sería el máximo para que no se saliera de la regla. Puede ser, pero estás perdiendo un montón de muestras, ¿no? Porque si tú digamos, si tú tienes 100 datos y tú tienes 5, pero tú estás sumando esas 50, pues estás perdiendo todas las muestras de 51 hasta 94, ¿cierto? Entonces, digamos que de pronto esas muestras de 51 hasta 94 tenían más información caótica que las iniciales, de hecho, porque ustedes tienen también un transiente. Entonces, realmente es un poquito de jugar con ese método. Y el otro consejo, ¿listo? El otro consejo es ¿cómo saben ustedes y cómo calibran un método de estos? Si ustedes lo calibran con la señal que es caótica o algo así, ustedes no saben realmente cómo va a dar. Entonces lo que pueden hacer simplemente es pruebas en donde ustedes le mandan un arreglo que tiene puros unos, por ejemplo, y pues eso está absolutamente correlacionado, ¿cierto? Entonces ustedes saben que ahí les tiene que dar cero. Y entonces ustedes empiezan a probar su función, ¿sí? Las dos, no sé qué, calcular la autocorrelación, y les tienen que dar, perdón, bueno, depende cómo esté definido, ¿no? Si es 1 menos 0 o esto absoluto. Pero esto o vale 0 o vale 1, dependiendo de cómo esté definido. Pero tiene un valor predeterminado. Y así ustedes pueden, con señales que obviamente no tienen sentido comparado con lo que ustedes hicieron, verificar si las funciones funcionan. ¿Listo? Es un consejo, simplemente. ¿Está bien? Ok, profe, simplemente como para agregar, lo otro que se intentó fue poner un if que digamos que no imprimiera o que no accediera a la función cuando ese valor cuando se iba a salir del arreglo. Pero sí, no, tampoco con eso tampoco nos dio. Sí, sí, eso, digamos que como te digo, cuando uno tiene ese tipo de problemas, lo mejor es probar con algún un sistema, algún tipo de arreglo o hacer una prueba con algo que uno pueda predecir más o menos qué es lo que espera que le dé. ¿Listo? Eso es como la idea. Bueno, listo, muy bien, me gustó la presentación. Seguimos con el siguiente grupo. El siguiente grupo es el de Machine Learning. Entonces, ¿quieren que yo presente el video o lo presente? Pues sí, puedes presentarlo, profe, estaría bien. Listo. Espérense, entonces, dejo aquí un momentico de compartir pantalla. Esperen un momentico. ¿Escucharon? ¿Ah? ¿Sí se alcanzó a escuchar la presentación que estaba hablando? Hola a todos, no sé qué. Sí, profe, sí. Listo. Voy a quitar mi micrófono y voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, por favor, me dicen por el chat si no. Hola a todos, a continuación les vamos a presentar cómo nos fue trabajando con la librería de Leaf para implementar algoritmos de Machine Learning. Pues esta es una librería de C++ que también se puede hacer uso de ella en Python, instalándola como librería precompilada. Es una librería de código abierto, cualquiera que desee puede ayudar al desarrollo o estar al tanto de él. Se usa en diferentes ámbitos como desarrollo de apps móviles hasta incluso ambientes de cómputo de alto rendimiento. Lo primero que se necesita para hacer uso de la librería es pues, hacer la instalación. En la página web oficial encontramos un botón como este que nos descarga un archivo comprimido. Lo natural que vimos al intentar instalarlo fue poner este directorio en la carpeta de includes de la ruta de C++. Intentamos hacer esto, tuvimos problemas varias veces, lo intentamos una y otra vez, siempre teníamos algún conflicto, por lo que al final, revisando las entradas de la página oficial, encontramos que había una forma de compilar los examples, los diferentes ejercicios de ejemplo que tiene la librería que se descargan con todo el paquete, y el siguiente algoritmo nos permite compilar algo que esté en un subdirectorio de la carpeta donde viene IDLib. Entonces lo que decimos fue, pues vamos a poner todo este paquete, lo vamos a poner dentro de nuestro repositorio, y pues aquí vamos a crear un subdirectorio que se llama proyecto, que ahí se logra ver, y lo vamos a compilar de la misma manera. Esto funciona porque dentro del comando de compilación se incluye una bandera que le dice al compilador que en vez de buscar el directorio normal de include, hacer uso de un archivo de C++ llamado source.cpp, que lo que hace ordenar todo lo que necesite nuestro programa al momento de la compilación. Y así no, pues es mucho más sencillo realizar todo el proceso. Uno de los tipos de algoritmos de Machine Learning de los cuales nos permite hacer uso de la librería de Leaf es el clustering o segmentación de datos. El objetivo de estos algoritmos es tomar grandes conjuntos de datos y dividirlos en grupos más pequeños que comparten características de sí. El problema aquí viene en que a priori no se conoce la información de las características que cumple cada dato, simplemente se deben dividir en datos con características similares. Uno de los algoritmos más sencillos que se utiliza para esto es el de las K-medias, el cual consiste en determinar ciertos centroides y
el criterio de asignación de un dato a cada centroide que determina un clúster es la cercanía. Cada dato se le asigna al centroide que esté más cercano. Y la manera de optimizar la ubicación de los centroides es que en cada paso de entrenamiento, luego de asignársele sus datos, se va a actualizar como la media de los datos que tiene asignado. Este algoritmo está comprobado que converge. Tiene un problema que es que puede converger a mínimos locales y no globales de la función de coste, que está determinada como la suma de las distancias cuadradas de cada punto a su centroide, pero esto se puede resolver utilizando varias inicializaciones hasta encontrar el óptimo que queremos para el entrenamiento. Tiene ciertos problemas, como que no acepta funciones raras y que las centros de las clústeres deben tener más o menos el mismo tamaño. Un tipo de algoritmo que viene a solucionar estos problemas es, por ejemplo, el modelo de mezcla de gaussianas, que en este caso los clústeres no se asignan por una media, sino que por una función de densidad de probabilidad de una distribución normal, que son una función gaussiana. Esta función es n-dimensional y guarda información de una media como un vector n-dimensional y de una matriz de covarianzas que nos habla de la forma que tiene cada una de esas funciones gaussianas. Las covarianzas hablan de relaciones entre variables y de la dispersión que cuenta cada clúster. En este caso, el criterio de asignación es cuál de las gaussianas tiene mayor valor en la coordenada de qué punto, y esto nos habla de la probabilidad que tiene cada dato de pertenecer a un clúster, lo cual es útil también para cuando se solapan diferentes clústeres, porque tenemos una probabilidad y no tenemos un criterio absoluto. El algoritmo de modelo de mezcla de gaussianas, pues necesitan más datos que el de cada medias. Se actualizan de esta manera. No vale la pena mirar detalladamente ahora mismo, pero se ve algo así. Como se actualizan, también va a converger. Uno de los ejemplos que encontramos en la librería es este, en el que tenemos 3 grupos de datos diferentes, uno cerca del centro, otro formando una circunferencia alrededor de este, y otros un poco más distantes, y nos genera el mapa de segmentación que vemos a la derecha. El algoritmo funciona bastante bien. Algo que hicimos fue variar ciertos parámetros, como en el caso base teníamos 50 datos por cada subconjunto, cada clúster de entrenamiento, y es el que vemos a la parte superior izquierda. Bueno, comenzamos con un problema de clasificación. Para clasificar, obviamente tenemos que distinguir entre dos grupos. Esta clasificación la podemos utilizar incluso para distinguir muestras que queremos tomar en cuenta para realizar un modelaje de aprendizaje o simplemente para distinguir dos grupos que nos interesa distinguir. Eso lo podemos hacer con una margen que nos separará los grupos entre dos, y los nuevos valores que se agreguen se clasificarán de una vez ya según su distancia o su ubicación según la margen. Esta margen puede ser dura o suave. La margen dura es una margen que no tolera errores de clasificación y simplemente toma la distancia entre los dos valores más cercanos, y coloca una margen en medio. Ahora, una margen que soporta errores de clasificación se toma buscando la margen que incluya los puntos que mejor se adapten a la gráfica. Esto simplemente se realiza utilizando la validación cruzada. Entonces, colocamos una margen que nos adapte bien los cambios y veremos que el modelaje se hará de una manera correcta. Esto también se puede extrapolar para distintas dimensiones. Se puede realizar para buscar nubes de puntos con una margen dura como acá, o con una margen suave como acá. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos unos datos que están sobrelapados, por ejemplo, esta es una muestra que dice que cuando la dosis de un antibiótico es muy baja o muy alta, el paciente no se cura, pero si la dosis es la adecuada, el paciente se cura. Ahora, para encontrar esa zona, lo que nosotros hicimos fue elevar al cuadrado todos sus datos y representarlos en el eje Y, y ahí sí realizar la margen con la validación cruzada y todo lo debido. Pero para ahorrarnos ese problema de tener que aumentar las dimensiones, de empezar a complicarse las cosas, tenemos unas ecuaciones. El polinomio de kernel con un valor gamma libre y un valor d, que es el valor de la dimensión a la que le aumentamos. Y su extrapolación. Volvemos la d, la convertimos en un infinito. Esto se convierte en una serie de Taylor, y la serie de Taylor o expansión de Taylor. Bueno, tenemos un polinomio de kernel. Este polinomio tiene un factor gamma y un valor d. El valor d es la dimensión a la que lo estamos elevando. Si extrapolamos eso a dimensiones infinitas, eso nos da una expansión de Taylor de esta función, el kernel de base radial. Este kernel de base radial lo que hace es simplemente tomar los puntos
entre las gráficas, tomar los puntos de la gráfica y según su distancia hasta el margen, le tomará más importancia para influir en la misma margen o no, dependiendo de ello. Y con eso obtendremos una margen bastante mejor adaptada y con bastante mejor adaptación. Bueno, para entrar un poco más en la, en la implementación de los ejemplos, bueno, vamos a mostrar simplemente este ejemplo de donde se trata de hacer la regresión de la función seno de x sobre x. Nosotros incluimos que desde la consola se recibe un argumento del error que queríamos que tuviera los datos con los que se entrena, con los que se va a entrenar el programa, para que nos siga como tal este mismo comportamiento. Procedemos entonces a definir la matriz de variables independientes, que en este caso como simplemente hay una, entonces es una matriz unidimensional. Esta matriz va a ser M y el vector, y también creamos un vector que va a recibir también como parámetro esa matriz, como argumento esa matriz, porque es el vector de los datos que se van a entrenar, que entonces tiene también la misma dimensión de los datos que tenemos, de los datos de las variables independientes. Pues también definimos este vector que es un double de los labels, que va a ser que van a ser los valores con los que se van a entrenar los datos de samples, y pues esos valores son los valores de la función senos de x sobre x para los x que definimos en este for, que van desde -10 hasta 4, como habíamos mencionado en la gráfica. Entonces llenamos los samples de dichos x, y los labels los llenamos de la función seno de x sobre x, pero con cierto error. Procedemos a definir el tipo de kernel que vamos a usar para realizar la regresión, que es el radial basis kernel, del cual ya se habló, y el cual necesitaría de un parámetro gamma que se define acá, que ya viene definido dentro del ejemplo. Entonces, este va a ser el train, llamamos a este tipo de kernel trainer, y entonces creamos la función de decisión test, que pues, va a ser el resultado del entrenamiento de los datos, de los samples, con los datos de labels, y que va a recibir pues, como argumento el tipo de kernel para hacer el entrenamiento, ¿no? Ya finalmente pues creamos este for donde variamos los datos desde -12 hasta 6, y por lo tanto es que cuando se imprimen los datos y se grafican, vemos que en los extremos no sigue el comportamiento de la función, porque como vimos los datos se entrenaron nada más entre el rango de -10 hasta 4 para valores de x. Y finalmente una herramienta que es importante de la librería es que permite almacenar los datos de la función de decisión test que ya se obtuvieron, que ya se entrenaron en la memoria, y también permite traer esos datos para futuras implementaciones. En el ejemplo de la distribución normal se hace básicamente lo mismo, pero la única diferencia es que los datos ahora con los que se van, los datos de labels con los que se van a tener samples, va a ser los datos del histograma. Que es un histograma básicamente como los que hemos hecho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo les quiero ir preguntando mientras tanto. Bueno, gracias por la presentación. Digamos que queda la idea más o menos de las posibles dificultades que haya para usarlo. Muy general, ¿no? De todas maneras, mi primera pregunta es, ¿esas instalaciones ustedes las hicieron para que funcionara esto en Windows o en Linux? En Linux, profe, seguimos las instrucciones de la página de la librería para poder descargar la librería y compilar, pero el problema era que tratábamos de compilar los ejemplos, no encontraba el camino para llegar a la librería. Uh-huh. Y ahí pues es que nos dimos cuenta que, o sea, como que seguía cierto camino que tocaba, que lo más fácil sí era descargar la librería e incluirla en nuestro mismo repositorio. Y de hecho también tenía o sea, tenía que, como ven, tiene la forma de compilar los ejemplos, necesita de muchas banderas que pues también eran confusas. Y de hecho luego nos dimos cuenta que habían ciertas banderas que generaban errores o sea, dentro de la misma librería, y cuando se quitaban, se compilaba de mejor manera el código.
O sea, probablemente estaban enlazando con otras librerías, pero que no estaban instaladas, cosas de ese estilo, ¿cierto? Unos prerequisitos, que no Exacto, se sí, sí. necesita particular, pero las estaban enlazando de forma genérica y entonces no les servía, pero sí les daba era problemas. Sí. Sí, ok. Pero digamos que al final, digamos, uno de los objetivos de este proyecto era que aprendieran a instalar una librería externa. Sí, sí, digamos, al final les queda como la idea de que cuando uno va a instalar algo que no está en la librería estándar o no está instalado ya en el sistema operativo, pues toca como ponerse a leer mucho esos README y tratar de ver qué se necesita y cómo poner la ruta, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Si digamos algún compañero aquí de ustedes fuera a instalar esta librería para usarla, ¿ustedes qué consejo le darían para que lo fuera, les quedara más fácil? ¿Que pusieran dentro del repositorio la misma librería? Chicos, les hice una pregunta. Pues no sé si tal vez alguno de mis compañeros quieran responder también, o... Sí, lo que hicimos fue ponerla dentro del mismo repositorio, de manera que lo instalamos pues descargamos, hicimos todo el proceso desde uno de los computadores y haciendo el clon del repositorio ya todos los compañeros lo teníamos. Pero para trabajar pues solo en el computador, una buena idea podría ser instalarlo en una ruta que sea accesible desde donde se tengan todos los repositorios que tiene en el mismo computador. Así podría acceder de todos los proyectos que tenga, podría acceder a la librería. Digamos que crear librerías, instalar programas y todo ese tipo de cosas, las rutas y demás, es algo que pues es un poquito más avanzado, pero si tienen curiosidad a alguien, entonces me puede escribir, yo le paso un video en donde se trata de eso, ese tema en el curso de herramientas computacionales, ¿listo? Con las banderas "-i", con las banderas "-l", pero además utilizando algunos manejadores de paquetes dependiendo del sistema operativo o generales, como SPAC, que instalan todo este tipo de cosas por uno y la vida se vuelve supremamente fácil, pero uno no valora lo fácil si no ha pasado por lo difícil, ¿cierto? Entonces tiene que primero pasar por este tipo de cosas para ver todo lo que hay detrás. Por ejemplo, una experiencia que tuve también instalando una librería, pero fue para hacer una de las tareas del curso, era para instalar ODEINT, también lidié un montón con eso, y al final tuve que buscar un paquete que descargaba bus automáticamente, todo el bus que contenía ODEINT, porque la misma librería ODEINT hacía uso de otras cosas que no venía incluido con ella. Entonces la instalación era muy complicada y no entendía bastante, acabó descargando todo el paquete. Ajá, muy bien. Y eso pasa, y eso está, digamos, dentro de los requerimientos de ciertas librerías y por eso es muy importante leerlo. Eso es un aprendizaje muy importante para ustedes, para el futuro, en caso de que vayan a utilizar algún tipo de librería muy específica que les sirva para sus problemas, pero que no, digamos, sea estándar. Y pues no sé, digamos, ustedes obviamente en esto tuvieron no solamente que aprender a instalar la librería, sino como que entender un poco de esos análisis estadísticos que se hacen en esto de Machine Learning. Digamos que este Machine Learning no necesariamente es como que realmente está aprendiendo la cosa, sino pues que procesamos unos datos, pero pues nos sirve para clasificar y hacer cosas así. Lo que les quiero preguntar a ustedes es si aprendieron algo de básico de Machine Learning y creen que entonces los robots nos van a reemplazar o qué opinarían, digamos, de la gente que cuando escucha Machine Learning y esas cosas creen que realmente la inteligencia artificial ya está pegada a nosotros. Pues creo que aprendimos bastante que Machine Learning es sobre todo estadística. Leímos un montón sobre esto. De hecho, una de las cosas que nos costó fue reducir el tiempo en el video porque pues, teníamos para hablar sobre estos algoritmos y sobre las ideas matemáticas que estaban detrás de todo esto. Siento, o sea, al final lo que hace la máquina, lo que hace el Machine Learning es aprender pues no aprender, sino más bien como mejorarse conforme más información tenga, conforme más datos de entrada tenga. Sí, muy bien. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustó también. Obviamente ustedes están haciendo trabajos en general que son buenos, ¿listo? Entonces, bueno, muy bien. Ahora sigue el grupo de Charged Particles in Electric and Magnetic Fields. ¿Desean que yo presente el video o lo presentan ustedes? Listo. Entonces déjenme entrar aquí a la carpeta. Yo traté de descargar la versión de mejor calidad. Si ustedes me mandaron directamente de un drive, pues esa es la que yo descargué, pero si lo pusieron en YouTube, yo traté de descargarla de mejor calidad, ¿listo?
Esa es la que están viendo ustedes. Entonces déjenme, les voy a compartir la pantalla y a quitar mi micrófono. Por favor, cualquier cosa me avisan por el chat. Buenos días, nosotros somos Juan Diego Parales, Ángel Santiago Martínez, José Esteban Beleño y quien les habla, Juan Carlos Serrano. Nosotros vamos a trabajar el tema partículas cargadas bajo la influencia de campos eléctricos y magnéticos. Sin embargo, dado que este tema es muy amplio, vamos a tomar y a resolver un ejercicio, un ejemplo mucho más específico, que se denomina la trampa de Penning. Esta trampa fue diseñada en 1936 por Frans Michel Penning, un físico holandés, y a lo que se refiere es una trampa que captura iones o partículas en una región al vacío. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a utilizar un campo eléctrico no homogéneo para mover nuestras partículas, para irlas acelerando, y un campo magnético homogéneo que le da el nombre de trampa a la trampa de Penning, porque lo que vamos a hacer con él es contener estas partículas en cierta región del espacio. ¿Sí? Vamos a encerrarlas en cierta región. Vale recalcar que esta trampa tiene un uso bastante importante en lo que es la espectrometría de masas, que recordemos se refiere a la medición de propiedades de partículas subatómicas. Bien, ¿nosotros qué buscamos? Queremos encontrar queremos ver cómo se mueve esta partícula a lo largo del tiempo. Queremos ver el movimiento de esta partícula en el espacio. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar algo que se llama la fuerza de Lorentz. Vemos que esta fuerza es distinta, que involucra un factor denominado el factor de Lorentz, que aparece por la naturaleza relativista de este movimiento, dado que las partículas pueden alcanzar velocidades muy altas. Y esta fuerza de Lorentz aquí es igual, entonces. Va a ser igual a la carga, que acá la denominamos como E, pero lo podemos trabajar tanto positiva como negativa. E mayúscula va a ser el campo eléctrico, V minúscula, la velocidad de la partícula, y V mayúscula el campo magnético. Para este ejemplo, vamos a considerar que estos van a ser los campos eléctricos y magnéticos que van a influenciar en la partícula. ¿Sí? Vemos que solo actúan con respecto a Z. ¿Qué esperamos obtener en estas gráficas en el movimiento? Primero que todo, que efectivamente se esté conteniendo la partícula, claro, esa es la idea de que sea una trampa precisamente, y también movimientos periódicos ondulatorios o algo parecido, dado que la teoría electromagnética nos refiere a que lo que se refiere al campo eléctrico y magnético tienen una naturaleza ondulatoria. ¿Qué fue lo más importante para resolver el problema? Para la resolución del problema, decidimos usar el método de Lickford, a pesar de que el texto nos proponía un sistema de 6 ecuaciones lineales que también era posible resolverse por ODE. Al integrador se le añadió el factor de Lorentz, ya que en este problema las partículas pueden llegar a alcanzar velocidades muy altas y se considera fundamental incluirlo para lograr describir satisfactoriamente este movimiento. Otro punto muy importante fue la implementación de las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético que nos da el problema. Ecuaciones de suma importancia para calcular la fuerza. Para esto, vimos conveniente implementar la ecuación de campo eléctrico con un if para tener en cuenta los casos cuando es negativo como los casos cuando es positivo, tal cual como nos muestra las ecuaciones en el problema. Por último, otro aspecto importante a tener en cuenta es que consideramos necesario tomar la velocidad de la luz, la carga y la masa con valor 1, ya que si se toman las cantidades reales de estas, la probabilidad de tener datos erróneos aumenta enormemente, puesto que estos son valores extremadamente grandes en el caso de la velocidad de la luz o extremadamente pequeños en el caso de la carga o la masa de una partícula subatómica. Ahora vamos a hablar de las dificultades presentes durante el desarrollo del proyecto. Entre estas están todas las carencias inherentes de la comunicación virtual, lo cual derivó, por ejemplo, en que se hicieran varios códigos a la vez y que a la hora de subirlos al repositorio, este se pusiera pues un poco desordenado. También hay que tener en cuenta que, pues como todos los códigos dan resultados prácticamente iguales, fue algo difícil escoger el código que íbamos a presentar. Otra cosa que fue muy importante fue el entendimiento y el correcto uso de la fórmula del campo eléctrico, ya que como pueden ver en la fórmula en negrilla, esta depende de si el valor de Z es positivo o negativo. El caso es que aplicando dicha fórmula literalmente, obtenemos las ecuaciones de la izquierda. Sin embargo, pues los resultados obtenidos por estas ecuaciones eran completamente contrarios a lo que buscaba la trampa de Penning, ya que la partícula salía disparada. Intentamos también con la fórmula que está a la derecha, pero los resultados seguían sin ser satisfactorios. Y finalmente usamos las fórmulas que están en la parte inferior.
Esas fórmulas cumplían perfectamente lo que buscaba la trampa de Penning. Sin embargo, pues no son iguales a la fórmula que nos propone el ejercicio originalmente. Otro problema también fue el de la escala apropiada para las unidades de las variables, ya que pues, si usamos las del sistema internacional, los resultados eran o muy grandes o muy pequeños, como dijo el compañero anteriormente. Por ello, para la carga decidimos usar la del protón, para la masa usamos también la masa del protón, para la velocidad usamos la velocidad de la luz y para el tiempo usamos el segundo. Todas las demás variables eran derivadas de estas. Y finalmente, hubo una carencia de medios fiables con los cuales podíamos falsar o confirmar pues, los datos que obteníamos, ya que pues no existía en el ejercicio propuesto y en Internet los resultados eran algo ambiguos y no se podían usar satisfactoriamente. Listo. Ahora veamos los resultados. Cuando tenemos una partícula cargada positivamente dentro de una trampa de Penning, es interesante estudiar el movimiento sobre un eje que se le denomina eje axial. Este eje apunta en las direcciones de los campos eléctricos y magnéticos. En nuestra simulación, el eje axial vendría siendo el eje Z. Según las soluciones teóricas de las ecuaciones de movimiento, el movimiento sobre el eje axial debería ser un movimiento armónico. Este movimiento armónico se ve evidenciado en la gráfica de Z en función del tiempo de nuestra simulación. Ahora, el movimiento sobre el otro eje, que es el eje radial, que va relacionado al movimiento sobre el plano YX, debe ser una trayectoria epicicloide, que es una curva bastante conocida. Sin embargo, la precisión que utilizamos en nuestra simulación no fue lo suficiente como para poder reproducir esta curva. El movimiento oscilante sobre estos dos ejes da lugar a un movimiento periódico sobre el espacio. Esta fue la trayectoria que se le dio en la simulación y en la derecha aparecen las condiciones que se usaron. Ahora se realizó otra simulación aumentando el número de pasos y también la precisión. Como se ve, el movimiento sobre el eje axial sigue siendo un movimiento armónico y la trayectoria sobre el plano YX ahora es más parecida a una epicicloide. La trayectoria sobre el espacio que se obtiene es la siguiente. Y estas fueron las condiciones que se usaron. Ahora, si exploramos cambiando las condiciones iniciales, obtenemos los siguientes resultados. Si tenemos una carga negativa dentro de una trampa de Penning, lo que va a suceder es que esta carga sobre el eje Z se va a ir a más infinito o a menos infinito, dependiendo de su velocidad inicial. Ahora, si usamos los valores reales de velocidad de la luz, de la carga y la masa de un protón, obtenemos la siguiente trayectoria. Sin embargo, esta simulación no es muy confiable, pues estamos usando valores de órdenes de magnitud muy diferentes. En este caso, si usamos un dt que no es lo suficientemente pequeño, obtenemos esta trayectoria, lo cual es una trayectoria bastante extraña e incorrecta. El dt que se usó en esta simulación fue de 0. Listo, muy bien. ¿Preguntas? ¿De parte de alguien? Yo voy preguntando mientras tanto, por si acaso. Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, ustedes cómo harían qué le recomendarían a alguien si fuera a hacer ese tipo de simulaciones, qué le recomendarían para que pudiera calcular un DT correcto? ¿Cómo saber que mi DT está mal? Por ejemplo, cuando ustedes tienen esa primera figura, les salió esa cosa que al final dijeron que estaba mal, pero ustedes en ese momento no saben si eso está mal. ¿Cómo hago yo para saber? Pues una de las cosas que podría intentar pues sería como pues, ya estaba mostrando, era pues ver cómo era la gráfica de Z en función del tiempo, aunque casi con cualquier, o sea, con DTs. O sea, ahí no importaba mucho el DT, porque siempre se obtenía o sea, casi siempre se obtenía movimiento armónico simple, pero creo que el DT sí va a influir mucho es en la otra gráfica sobre el plano XY, que era sobre el eje radial. Entonces, o sea, si ahí se obtiene, pues, si sobre el plano XY se obtiene como una trayectoria que es como periódica, pues, significa que el TT es lo suficientemente bueno. O sea que la clave es tener
un caso conocido al menos, en donde uno sepa más o menos cómo es la solución y ahí calibrar. No irse a los casos desconocidos directamente, porque uno no sabe. O sea, sí, tratar de, de simular un poco lo que se debería sí obtener según las soluciones teóricas. El otro consejo simplemente sería como que ustedes hagan una simulación con un DT dado y lo hagan con un DT sobre 10. El mismo espacio de tiempo, pero DT sobre 10, entonces son 10 veces más pasos, y verifican si no cambia mucho, ¿sí? Si no cambia mucho esa simulación, si es muy similar, pues el DT, digamos, ya está en un rango razonable, pero si cambia demasiado, pues tienen que ver qué está sucediendo. Muy bien, cuando ustedes, digamos, Ahí, dicen... aunque, Dale, José Esteban. pues por lo menos en ese caso, a veces que solo debería el DT, como tal, o sea, si iba a notar un poco de cambio, pues yo lo notaba más que todo en la trayectoria en el espacio, porque, o sea, al final disminuíamos como el tiempo total, entonces no, o sea, no quedaba como la misma figura. De pronto Claro, ahí quizás te digo, tendríamos que adaptar un poco el código. sí, tienes que rescalar, ¿no? Entonces tú, digamos, dices, si yo he dividido el DT en 10, tengo que hacer 10 veces más pasos para que me llegue al mismo tiempo total final, ¿sí? Por ejemplo, para que se corrija eso que tú estás diciendo, en ese caso. Hubiera sido chévere que hubieran mostrado la figurita. Yo incluso cuando les traté de ayudar en eso de entender esas ecuaciones, yo también cometí un error porque no tuve en cuenta la parte negativa del campo. Pero ya cuando uno mira la figura con la parte negativa y la positiva, pues queda claro que uno lo que está buscando es que haya una fuerza a la izquierda, hacia la derecha y a la derecha hacia la izquierda, para que mantenga la partícula atrapada, ¿cierto? Pero en general, bueno, muy bien. No sé, ¿alguien más tiene alguna otra? Listo. Entonces, muchas gracias. Vamos ahora con el grupo de criptografía. Misma pregunta. ¿Desean que yo les presente o ustedes la presenten? Profe, si podría hacernos el favor de presentar. Listos. Gracias. Entonces, criptografía, los hackers. Listo, de nuevo, por favor, me avisan cualquier dificultad que no estén escuchando o algo así por el chat. Buenos días, el día de hoy mi compañera Martina García. Buenos días, el día de hoy mi compañera Martina García Mejía y yo, Ángel David Almonací Díaz, les presentaremos un proyecto de criptografía para la materia de programación y métodos numéricos. Este proyecto consiste principalmente en 3 procesos de encriptación y uno de cifrado. Los 3 procesos de encriptación son el cifrado César, el cifrado de clave y el cifrado de primera letra. Para el análisis de un mensaje encriptado en una clave desconocida, se usa un ejercicio distinto en el programa. ¿En qué consisten estos métodos? Pues bueno, el cifrado de César básicamente es una traslación de un sistema como el abecedario, por ejemplo, o también puede ser un sistema alfanumérico de caracteres, pero como el ASCII, pero generalmente, y en este proyecto lo trabajaremos sobre el abecedario. Lo único que se hace es una traslación de términos, es decir, si A es 1, B es 2, C es 3, se le suman un índice y se reemplazan por ese, haciendo como un deslizamiento entre estas claves. El cifrado de clave es algo ya más específico y es que a cada carácter se le hace una permutación en otra cadena, por así decirlo, en otra llave, y se le asigna una letra distinta. Entonces, sí, bueno, analizando un poco de esto, el cifrado César es una particularidad del cifrado de clave, porque es solo una traslación de un sistema y el cifrado de clave puede ser con cualquier permutación mientras no se repitan términos. Para el cifrado de primera letra, lo único que se hace es el análisis de la primera palabra, de la primera letra de cada palabra en el texto, para saber el mensaje oculto de este. Entonces, para resolver este problema, hicimos un planteamiento de 2 etapas. Primero, la lectura y la comparación del texto que estamos encriptando, y luego el cifrado y la escritura. Entonces, la lectura y la comparación funcionan de esa manera. El archivo de texto es leído, este se transforma en un F-stream, en algo con lo que podemos trabajar y dividir en caracteres, y cada carácter es comparado con una cadena de abecedario, es decir, que cada carácter va a ser analizado si es una A, si es una B, si es una C, si es una D. Esa es la primera etapa. La segunda etapa consiste en que esa A, esa B, esa C comienza a tener otro valor y por cada letra comienza a tomar el otro valor de la cadena de clave o la cadena trasladada. Entonces puede ser un cambio de índice, puede simplemente como cambiar a una letra específica, pero pues simplemente es que 2 cadenas se comparan y si están en el mismo índice se reemplaza por esta en la cadena principal, en la cadena original. Y se escribe ese texto cambiado, ese sería el cifrado. Este planteamiento funciona también al revés para el descifrado, ya que se hace una lectura y comparación, pero con la clave que usamos para encriptarlo, y el proceso de descifrado se hace comparándolo con la clave de abecedario, que sería el orden normal.
La problemática principal que tuvimos al trabajar esto fue, primero, un planteamiento de cómo permutar estos caracteres, cómo organizarlos en cadenas, y cómo hacer para que se fueran comparando cada uno y luego se fueran cambiando, como de una manera óptima. Y también el reconocimiento de elementos válidos para el cifrado, porque no todos van a servir. Digamos, si estamos analizando letras, un símbolo de interrogación, un símbolo de exclamación, puede como saltar errores. Entonces, por eso tenemos que cerrar un poco y volver un poco más específico nuestro programa para que no caigan estos errores. Estos problemas se resuelven entonces en el código. Si podemos ver, lo único que hacemos es una comparación de que, primero, no sea un salto de línea el carácter que estamos leyendo y tampoco sea un espacio, para que cuando cifremos el mensaje o descifremos el mensaje se mantenga esta estructura inicial. Luego solo lo que hacemos es recorrer cada carácter del texto y compararlo con cada carácter de una cadena ABC, que sería la del abecedario, A, B, C, D, F, G, H, I, y así. Y luego, para esta cadena, se suplanta en el texto, es decir, el B, que sería el carácter del texto original, se suplanta por el mismo carácter de la llave, del string de la llave. De esta manera lo que hacemos es analizar cuál letra es el B y la reemplazamos por la letra que corresponde para la cadena. De esta manera pues vamos añadiendo y también si son símbolos, o sea, si son distintos al espacio y al pues tratamos de no tocarlos, como para evitar errores. Entonces, esto ya se puede ver en los resultados y es lo único que quedaría, que es mostrar cómo funciona el código ya con los 3 tipos de cifrado y el análisis de descifrado. Muchas gracias, Ángel. Entonces ahora vamos a pasar a los resultados, entre comillas, porque este proyecto por su naturaleza no es como vamos a mostrar lo que entró y lo que salió, porque no tendría mucho sentido y terminaríamos con cosas más o menos ilegibles y además uno podría ir buscando de lado, sino que lo vamos a hacer una demostración en vivo, lo más en vivo que se pueda en un video. Vamos a pasar por las 5 funciones que creamos y pues nada, mostrar la codificación, cuando se pueda más bien la decodificación, porque la codificación es una cosa ilegible, y demostrar cómo funciona. Entonces comenzamos con el cifrado César, que lo que vamos a ver era mover las letras. En todos los casos nos va a pedir el nombre del archivo que entra y algunas veces el archivo que va a salir. Entonces, nuestra clave de cifrado que va a ir 96 porque es la cantidad de letras que hay en el abecedario inglés. No incluimos caracteres especiales. Va a ser el límite, el rango que vamos a tener para mover las letras. Vamos a moverla 8 letras y vamos a codificarla. Si entramos a nuestro resultado, no vamos a entender nada. Ponemos el mensaje original y el resultado. No vamos a entender nada. Así que vamos a ignorar lo que acabamos de ver y simplemente lo vamos a decodificar de una vez. Dejemos 8 letras y decodificamos. Vamos a revisar nuestra decodificación. Vemos entonces que el mensaje se mantuvo normalmente. A continuación veremos entonces el descifrado de n letra, que es básicamente extraer la enésima letra de cada palabra. Vamos a sacar la segunda letra. Esto es fácil de verificar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Kira Oder, aquel Q, M, I, O, R, A, O, D, R. Nada, funcionó, perfecto. Tenemos a continuación, entonces, la combinación de los dos anteriores, el de César y el de letra. Entonces, básicamente, coger el mensaje, moverlo moverlo la cantidad de letras, descifrado César, y extraer la letra de cada palabra. No tiene mucha ciencia. Entonces, vamos a poner el mismo mensaje. Y vamos a decir que va a ser la primera letra y la vamos a mover una para que sea mucho más fácil de verificar. Entonces, tenemos BNPSNJP. No se entiende nada, ¿no? Porque dejamos un mensaje secreto. O sea que sí. Y tenemos entonces, hubiera sido AMR, pero AB, NN, OP, RS. Funciona normalmente. Y seguimos con el cifrado de clave, que sinceramente hay varios dolores de cabeza. Y nos va a dejar esto como una chorrera que no vamos a entender. Comenzamos con el mensaje con el que entramos, nuestro archivo de salida, la llave 26 letras, que en este caso vamos a utilizar el abecedario al revés, sin ninguna razón, y vamos a codificar. Tenemos como resultado un chorrero que no entendemos, en el que podemos reconocer fácilmente que la A pasó a ser la Z, porque es el primer carácter de nuestra clave. Pero no vamos a revisar esto uno por uno, sino que lo vamos a codificar de una vez.
vamos a tener nuestra salida que funciona muy bien. Ahora, nuestro último algoritmo no es tanto un método de cifrado como una herramienta para descifrar mensajes desconocidos. Sabiendo que en todos los idiomas hay unas letras mucho más comunes que otras, es útil contar cuántas ocurrencias hay de cada letra. Y eso es precisamente lo que es este algoritmo. Simplemente va a tomar nuestro mensaje, nos va a dar las letras y si queremos pues guardar el archivo. Para explorarlo todo, revisamos que aquí está. No vamos a revisar cuántas O's hay. ¿Lo podríamos hacer? Sí, lo podemos hacer. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 y así en adelante. Y eso concluiría entonces nuestra presentación en cuanto a nuestro proyecto de criptografía. Muchas gracias, profe. Y que tenga... Bueno, muchísimas gracias. Me gustó harto que lo hubieran hecho como un demo. Muy bien. Y bueno, gracias también por el deseo, que nosotros ahorita no salimos a vacaciones realmente. Toca adelantarse en la investigación y en todas las otras labores, en la sala y todo eso. Pero gracias. Espero que ustedes también tengan unas buenas vacaciones y puedan descansar. Muchas gracias por la presentación. ¿Preguntas? Bueno, mejor dicho, arranco yo y si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano o la puede hacer en el chat o puede simplemente interrumpir. Digamos que yo vi en la evolución de sus preguntas a medida que iban haciendo el proyecto, pues que por ejemplo preguntaban que si tenían que incluir todos los caracteres y demás para poder realizar el trabajo y pues me parece que está muy bien que ustedes se hayan dado cuenta que a veces uno se tiene que restringir a cierto dominio, subdominio de su problema, porque pues si lo hace de forma general desde el principio, pues no va a terminar, ¿sí? Pero ahora, digamos, si ustedes quisieran extender su versión, ahora quieren mandar mensajes encriptados, pero con su propia encriptación porque no confían en la encriptación de Telegram, a que se tiene que activar explícitamente, ¿no? O Signal o lo que sea, aunque uno nunca debería crear su propio cripto, pero bueno, digamos que lo queremos hacer. ¿Cómo harían ustedes, por ejemplo, si tuvieran que incluir ahora ñ, punto y coma y estas cosas? Diga la idea, simplemente, ¿cuál sería la idea que se les ocurriría en este momento? Pues partir de una cadena ABC, bueno, como la definimos en el problema, que incluye estos caracteres especiales. En realidad nosotros íbamos a trabajar con signos de puntuación y íbamos a agregar también una codificación para ellos, pero pues no lo hicimos por sencillez y porque se entendiera más. Pero simplemente sería añadirlos a una cadena original de lectura, la que lee y compara, y así ya podríamos codificar eso. O sea, básicamente simplemente es extender como las posibles entradas y ya. O sea que Sí, si yo sí, no quisiera, está por tan ejemplo, restringido. coreano, ¿sí? Entonces queremos codificar coreano, bueno, o chino con caracteres especiales. Entonces simplemente será como que nuestra cadena, ojo, allá no tendrá que tener la codificación ASCII, sino que tendrá que ser como UTF o algo así. Pero ya, ¿cierto? Sería solo extender ese input, ¿verdad? Sí, exacto, sí, no está tan restringido como solo a letras, sino como a los caracteres que nosotros consideramos válidos de Ok. encriptación. Y en cuanto, digamos, supongamos que yo soy un Black Hat, yo quiero hackearlos y ustedes están entre ustedes compartiendo la información, entonces, encriptada. Entonces, digamos que yo intercepté la cadena encriptada. ¿Qué tan fácil sería para mí, si fuera cifrado César, comparativo con cifrado de clave, desencriptar? De lo que ustedes vieron, ¿cuál es más difícil de desencriptar para mí que entre esas dos características y como por qué? El más sencillo sería César, por el tipo de permutación, porque clave, pues es una parte, como lo dije en la presentación, es como una particularidad de la encriptación por clave. La clave permite una permutación como más, eh, no sé, como menos, ¿cómo se dice eso? Como que tiene un patrón menos visible, en cambio la otra solo es una traslación. Entonces sí se puede notar como con el método del histograma se podría notar más fácilmente esto. Digamos que ese cifrado de clave es la base del cifrado actual que ustedes tienen en Internet. Es muy curioso, digamos que si entre ustedes dos fueran a hacer la, ¿qué?
La encriptación y compartir, igual se tendría que compartir esa cadena de encriptación, esa clave, y esa puede ser interceptada, pero de hecho en este momento existe una forma de, por canales inseguros, hacer encriptación segura teniendo claves privadas, sin que el otro conozca la clave privada. Todo el algoritmo RCA y todo eso, y todos los que quieran como leer más allá, pues supongo que los pueden contactar a ustedes para que, para que les puedan dar como más tips de eso. Y pues, no, nada, me gustó que lo hubieran hecho como un demo. Digamos que hay algunos proyectos que pueden hacerse así, otros que no, pero muy bien. Les iba a decir otra cosa. Pues ejemplos, digamos, en la vida real de encriptación, ustedes todo, siempre que se conectan a la sala lo hacen a través, si lo utilizan X2Go con SSH, eso es encriptado. Eh, digamos que en los chats ustedes tienen que verificar si sí pueden o no tener encriptación, pero bueno, digamos que la encriptación toda se cae si alguien tiene la clave privada, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, no sé, con WhatsApp, yo tengo mi encriptación, pero no es end-to-end verificado, pues bueno, WhatsApp puede estar encriptado, pero ellos tienen la clave, entonces pueden desencriptar todo, ¿sí? Todo lo que es el protocolo HTTPS, cuando ustedes se conectan en Internet a páginas de bancos y cosas así, pues también va encriptado, pero pues todas las encriptaciones ya en la vida real se basan como, digamos que la encriptación actual, en poder factorizar números primos de números muy, muy grandes, entonces como eso computacionalmente no es muy eficiente, entonces pues está, digamos, protegido por dificultad computacional, pero a medida que avance la capacidad computacional, pues esos algoritmos tienen que ir siendo revisados cada vez más. Pero de todas maneras eso está muy relacionado con los números aleatorios, era lo último que quería decir. Por ejemplo, en el cifrado de clave yo puedo generar una clave diferente por cada carácter y esa clave, pues entonces, de qué tan desordenada sea, va a ser la calidad de mi algoritmo de encriptación y por lo tanto al final es la calidad de mis números aleatorios también. Entonces ahí vuelven a aparecer todos los números aleatorios que estuvimos estudiando, pero digamos los números aleatorios utilizados para encriptación son de una naturaleza muy diferente a los que utilizamos nosotros, porque nosotros necesitamos que, digamos, en física sean muy rápidos, pero que sean de una calidad aceptable, mientras que allá se necesitan que, bueno, tienen que ser rápidos, pero no tanto porque lo que importa más es la calidad. Y hay toda una ciencia ahí detrás, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, muchísimas gracias, muy bien. El último que queda es el de OpenGL, la animación con OpenGL de una caída. Entonces, de nuevo, la misma pregunta, ¿desean que yo les presente el video? Ustedes mismos lo presentan. ¿Lo podría presentar usted, profe, porfa? Listo. Espérate. ¿Dónde está? OpenGL. Un momentico. Listo, ya saben, por favor, me informan cualquier dificultad por el chat. Si no están escuchando el video o algo. Buenos días. El día de hoy vamos a hacer la presentación del proyecto de la simulación del rebote de una esfera en OpenGL. El objetivo de este proyecto fue tomar las físicas de una esfera que rebota, pasarlo a un plano tridimensional y posteriormente animarlo en la API de OpenGL. Para ello, primero se realizó la estructura del movimiento de una esfera que rebota usando las leyes físicas conocidas y se pasó a un lenguaje de programación, que en este caso fue C++. Luego se hizo el programa que renderiza la esfera y la anima, y luego se acopló ambos programas en uno solo. Para ello se usó primero la librería de GLFW, sin embargo encontramos que esta presentaba problemas para el renderizado de una esfera, por lo que pasamos a una librería mucho más actualizada y menos complicada, la cual es la versión open source de Glut, FreeGlut. Con esto pudimos animar la esfera y obtuvimos los siguientes resultados. Como podemos ver, para compilar usamos las siguientes banderas. El -animations.exe, que es para darle un nombre a nuestro programa que se va a ejecutar. El -i, FreeGlut include, y -l, freeglut.lib, que es para que nuestro programa reconozca los archivos que están dentro del repositorio, que son propios de la librería de FreeGlut. Y por último, -l FreeGlut, -l OpenGL32 y -l Glut32, que es para que nuestro programa reconozca dónde están los archivos de la API de OpenGL. Con ello obtuvimos el siguiente resultado. Como se puede ver en pantalla, el objetivo del programa fue el adecuado, el de animar una esfera que rebota en un plano tridimensional. Para comenzar el desarrollo de nuestro proyecto es necesario conocer qué es OpenGL y cómo funciona.
Se trata de una API o interfaz de programación que permite la comunicación entre nuestro código y la tarjeta gráfica de cada una de nuestras computadoras. Para utilizar OpenGL se deben establecer dos funciones importantes. La primera es la función display, que es la responsable de renderizar las figuras en la pantalla. En la función display creamos la instancia del objeto WireSphere, que renderiza la esfera que aparece en la pantalla y cuyas cualidades son modificadas por los parámetros que ingresamos desde la consola y que evolucionan según las condiciones del simulador a través del tiempo. La animación con OpenGL funciona mediante buffers. Primero se proyecta un buffer en la pantalla mientras se procesa la información del que le sigue. Luego se hace un swap de buffers y así sucesivamente para crear la animación deseada. Dentro de las dificultades que nos encontramos en la realización del proyecto, en lo relacionado a la parte de la animación, hubo algunos inconvenientes al comienzo porque queríamos intentar usar la librería GLFW, que permite la interacción entre el código y la tarjeta gráfica de una forma muy primitiva, por lo tanto resultó muy tedioso trabajar con ella. Para solucionar el problema cambiamos de librería, pero estamos utilizando FreeCloud, que ya tiene las implementaciones necesarias para generar una esfera de una manera no tan complicada. La segunda función importante es Timer, que actualiza la información de la animación en el tiempo. Para el correcto funcionamiento de esta animación se le pide al simulador la posición de la partícula en cada instante de tiempo, y con esas coordenadas hacemos la impresión en la pantalla de la esfera. El simulador tiene un objeto de la clase Ball donde se indican las variables posición, velocidad, aceleración, radio y masa de la partícula. Usamos lo aprendido en clase para que la partícula pudiese interactuar mediante choques elásticos con los límites del mundo que establecimos previamente. La fuerza se modifica tras cada choque con las paredes y así evoluciona la aceleración de la partícula, que entonces cambia su velocidad y a su vez su posición. Con todo esto se le pasan las coordenadas al API para que sean renderizadas. Además, se pueden pasar por la línea de comandos algunos parámetros para configurar la simulación a gusto. Si se ingresa alguno inválido, la terminal misma muestra los parámetros que se podrían ingresar. Aparte de cambiar las características de la partícula y el tamaño del mundo, podemos usar algunas flags más interesantes como "-np" para generar más partículas o "-disk flag" para disipar la energía tras cada choque con las paredes. Hay un ejemplo muy interesante en el que cambiamos el signo de la gravedad para que esta vez sea positiva y podemos ver cómo las pelotas ahora chocan contra el techo y se puede jugar con los parámetros para hacer distintas simulaciones. Una implementación interesante es el choque entre esferas, que se encuentra en la función collisions en el código fuente. Lo que se consigue con ella es una aproximación al choque elástico entre estas partículas, que es modelada como si ambos cuerpos, al momento de estar en contacto, fueran dos resortes que colisionan el uno con el otro. Así, se logra saber cuándo las esferas colisionan teniendo en cuenta la distancia entre sus centros y la suma de los radios de cada una. En cuanto a la dirección a la que son empujadas, esto se hizo por medio de vectores, que son una clase externa en el código. En este caso, se toma el vector que apunta de un centro de masa a otro centro de masa, se normaliza y a este se le multiplica el escalar que modela la fuerza de empuje por la ley de Hooke, logrando así que el cuerpo sea empujado hacia la dirección contraria al vector distancia normalizado. Por lo tanto, lo único que hace falta hacer es sumarle a los componentes dimensionales de fuerza de cada esfera el producto del vector dirección por el escalar de fuerza, logrando así el efecto de que ambas esferas chocan entre sí. Listo, muy bien. Entonces, comienzo yo con las preguntas. Me gustó también. Todas las presentaciones me parecieron muy buenas, en realidad. Los felicito. Una pregunta básica ahí es, ¿qué significa el cambio de color en los planos? ¿Es cuando hay un contacto? Cuando alguna de las esferas rebota rebota con alguna de las paredes, con alguno de los límites del mundo, significa que, están en contacto. Entonces las paredes cambian de color cuando hay contacto. Perfecto. Lo otro es que me parece impresionante que diga que los FPS son de 450. ¿Eso es real o eso podía cambiar, digamos, dependiendo del número de partículas, o era al principio cuando apenas está empezando que bota esa información? Los FPS por defecto son 450 y eso es como la cantidad de fotogramas que se procesan. Pero en realidad, pues el límite de FPS va a estar dado por los límites de FPS de la pantalla en la que se está proyectando. En este caso creo que son 60. Pero como tal, los fotogramas que se están procesando por cada segundo son 450, aunque ese parámetro también se puede cambiar desde la línea de comandos. Perfecto, o sea, los FPS que salen ahí son los que ustedes procesan por segundo, más no los que se renderizan. Exacto, los que se renderizan son los que tienen la pantalla. Ok.
en ese caso, otra cosa, y esto ya tiene que ver un poquito como con la implementación. ¿En dónde corrieron esto? ¿Cómo lo hicieron? Pues yo sé las respuestas para que le cuenten a sus compañeros, ¿listo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron en Windows? ¿Les funcionaría también en Linux, en Mac? Cuéntenlo ustedes. Nosotros hicimos todo el proyecto en Windows y al principio utilizamos Visual Studio para que como que nos configurara todo el proyecto. Y luego cuando usted nos dijo que teníamos que compilarlo desde la consola fue que intentamos buscar cómo incluir las librerías y cosas por el estilo desde la consola. Pero hicimos pruebas en Linux y funciona y en Mac también, aunque hemos notado que dependiendo del compilador que se esté utilizando, puede que la animación vaya más lento. Ese es un problema que notamos. Es un fallo ahí que realmente no supimos cómo resolver. Muy bien. Y sí, digamos que, ¿por qué pasa eso? Porque siempre que hagamos nosotros, ¿por qué yo les molesté con eso? Porque siempre que hagamos software tenemos que tratar de que sea portable. ¿Listo? Sea portable, que funcione en diferentes plataformas. Entonces, digamos que cuando perdemos un poco el control de cómo construir nuestro propio proyecto y queda como tan atado a que es fácil, pero pues es Visual Studio el que está haciendo esa magia allá en Windows y ni idea, uno pierde el control sobre su proyecto y entonces también se restringe mucho, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, si al final van a hacer la tesis en algo que van a utilizar, por ejemplo, la sala como tipo clúster o algo así, pues van a estar limitados porque pues ahí no hay Windows, ahí hay puro Linux. Y en los clústeres en general en el mundo, aunque Windows trate de hacerlo en el top 500, básicamente eso está dominado completamente por Linux. Entonces tenemos que tratar de siempre tener nuestro control, ¿listo? Utilizar la herramienta, eso no tiene nada, está muy bien, pero siempre verificar que nos funcione. Y pues bueno, lo que tú dices que no se renderiza tan rápido o algo así, pues ya tendría uno que mirar las instalaciones de FreeGlob, si están eh, optimizadas y ese tipo de cosas. Pero muy bien. Y ahora, digamos, una pregunta es, ¿ustedes cómo saben que eso está dando bien? En el sentido de que, digamos que ponemos una pelota nomás a rebotar y no tiene disipación. ¿Ustedes verificaron, por ejemplo, la energía en función del tiempo o algo así para saber que eso estaba bien? Yo sé que, digamos, aquí el objetivo era animarlo y lo animaron y está súper bien. Pero ya, digamos, si ustedes están haciendo una animación ya como más física, entonces, ¿verificaron algo para saber si estaba bien la simulación como tal? En cuanto a la conservación de energía, o sea, lo que verificamos fueron las gráficas, porque al principio lo que hicimos fue hacer el simulador y verificamos que las gráficas estén de acuerdo, digamos así, con lo que esperábamos. Entonces, que la pelota no pueda, digamos así, saltar más allá de su posición inicial, de la primera altura. Entonces, así, digamos que verificaríamos si estamos conservando la energía. Pero encontramos un problema en cuanto a la conservación de energía y es al momento de agregar más esferas. Y es que según lo que vemos, cuando agregamos más esferas y no agregamos la bandera de disipación de la energía, las esferas tienden a ganar energía. Y ese fue un problema que encontramos que la verdad no supimos cómo solucionar. Sí, eso sucede porque, digamos que dependiendo de cómo modelen ustedes esa colisión con las esferas, se están metiendo otra escala de tiempo. Entonces, la colisión con las esferas normalmente demora un poco menos, dependiendo de cómo la estén modelando también, que con un plano, por ejemplo. Y requiere entonces que el delta T sea más pequeño, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza a sufrirlo un poco, porque entre más esferas ponga, el delta T tiene que ser un poquito más pequeño, entonces es más lento, no solamente porque hay más interacciones, sino porque el delta T tiene que bajar y entonces empiezan ahí a jugar con la calibración y todo ese tipo de cosas. Puede ser por ahí, pero todo depende mucho de qué, de cómo cómo se implementa la interacción entre esferas. Y otra cosa, otro efecto que tiene eso es que cuando yo implemento interacción entre las esferas, también tengo que tener en cuenta esa energía potencial cuando están chocando para mi energía total, mecánica, ¿cierto? Entonces tengo que buscar una manera en que en la fuerza yo no solamente calcule que pues que reboten entre ellas, sino que además tenga yo la energía de las colisiones en algún momento para poderla sumar a la energía mecánica total, porque si no, lo que voy a observar es que en los choques de las esferas como que se desaparece energía y se vuelve a aparecer, pero pues simplemente porque no tuve en cuenta eso. Eso simplemente es, entonces, simplemente es que siempre hagan como unos test ahí, pero bueno, no, en general muy bien, felicitaciones y ya chicos, con esto terminamos. ¿Hay alguna pregunta para ellos? Aquí Juan Camilo les está diciendo que en el README del proyecto pues está como compilado en otras plataformas, sí, listo. Si alguien está interesado, entonces yo miro a ver si puedo hacer públicos estos repositorios, pero si no se puede, entonces me puede decir y yo trato de añadirlo como alguno de los repositorios que le interese.
Profe, Sí, adelante. disculpe, es que anteriormente en el grupo de criptografía Juan Camilo había preguntado si pueden compartir el material extra sobre la criptografía que consultaron, pues. Y pues bueno, yo también estaría interesado entonces para ver, Eh, para ver si sí, el yo grupo de creo que criptografía claro, claro. puede compartirnos. Si quieren pueden compartirlo aquí por el chat, algún PDF o algo así, pero también ustedes pueden encontrar el material, supongo, en el link original que yo les mandé a ustedes con los proyectos finales. Ahí está el material también. Entonces tú puedes ir allá a ese link, ahí está el PDF y de ahí pues empezar a buscar todo lo demás si quieres. Pero pues, si los de criptografía tienen algún otro enlace o algún video que hayan utilizado que les pareció bueno, también lo pueden incluir acá. De acuerdo, profe, gracias. Ujú. Eso es un tema muy interesante, muy apasionante también. Y tiene que ver también con la ciberguerra, ¿no? Y todo lo que está pasando ahora. Bueno, bueno chicos, entonces, si no hay más preguntas, esto sería como el final de nuestro curso. Yo voy a calificar entonces estos proyectos finales con tal de, pues las notas se tienen que pasar máximo esta mañana. Yo pienso que debía haber entonces corrido como para el miércoles para que quedara más fácil, pero bueno, no se preocupen, que ustedes saben que se trata de calificar bien y rápido, entonces yo espero mandarles las notas también para que ustedes las revisen y comparen, aunque ustedes ya tienen todo, faltan como un poquito esas mini tareas o el último workshop y eso, pero ustedes también tienen esas notas, simplemente falta el consolidado para que revisen. Fue un gusto haberlos tenido. Espero que hayan aprendido. Digamos que el proyecto final también, la idea es que ustedes aprendan cosas nuevas porque en el curso no se puede ver absolutamente todo y ustedes vieron que en el proyecto entonces se enfrentan a cosas nuevas que no necesariamente se habían visto, pero pues eso es necesario y hay muchas cosas que no se vieron y de todas maneras uno va aprendiendo en el camino. Los felicito también por haber continuado en el curso porque es que hay unos casos. Sí, digamos que obviamente hay una correlación fuertísima con las garantías. Entonces hay personas que inscribieron y ni siquiera vinieron a la primera clase. Y ya desde la primera clase, ni siquiera desde la inscripción abandonaron el curso, que para mí es algo que es como un poco paradójico. O sea, pues ¿para qué inscribirlo, no? Porque finalmente hay personas que no pueden inscribir porque se llenan los cupos, pues no inscribamos. Hay otros que abandonan en la mitad y cosas así, normal. Eh, Yo tendería a pensar, a concluir que la mayoría de ustedes pues le encuentra algo útil a la computación, pero si alguno de ustedes no lo encuentra y aún así siguió, muy bien, porque es que ustedes en la vida se van a enfrentar constantemente a cosas que aunque no les guste, las tienen que terminar. Y esa habilidad es súper importante, porque pues definitivamente en la vida uno va a estar enfrentándose a como a cosas que no le gustan también. Y eso también le va a dar orgullo, haber logrado incluso lo que no le gustaba. Porque pues lo que uno espera es que lo que sí le gusta, pues como es ver a lo loco. En todo caso, fue un gusto haberlos tenido. Espero que hayan aprendido. Eh, Me llevo, digamos, el recuerdo de sus voces porque nunca les vi las caras. Si quieren, pueden prender la cámara en este momento para poderles ver la cara en algún momento. Y les deseo pues lo mejor, que descansen, que tengan buena salud, realmente lo más importante, no solo por la pandemia, sino en general en toda la vida. Y nos vemos. Chao. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe, por el curso. Muchas Profe, gracias, muchas profe. gracias. No prendo Gracias. cámara porque como la clase es tan temprano, sigo, no me he bañado. Gracias Tranquilo, por todo, profe. todos están igual. Con gusto. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Chao, Juan Diego. Gracias por la cara. Chao, Muchas Santiago. gracias, profe. Pues también ahí todo, pero Listo, David. de verdad disfruté mucho el curso y profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo de nuestro proyecto y es como si usted nos recomienda algún material como para seguir estudiando sobre el tema del análisis de señales y demás. Digamos, de señales hay bastante por estudiar y no sé si te acuerdas, digamos, este material se sacó del libro de física de computación y pues tiene todo un capítulo de análisis de señales. Tú dices, y hay tantas referencias para diferentes aspectos. Profe, qué pena es que le escucho un poco cortado. Siento como raro el audio. Espérate, a ver. Voy a dejar de presentar. ¿Escuchas mejor ahí?
Sí, señor, creo que mejor un poquito. Sí, lo que te decía es que este material salió del libro de análisis de Computational Physics de Circa, que está en la bibliografía. Puedes ir allá a la primera presentación y allá buscar. Y tiene un capítulo de análisis de señal. Entonces, mi recomendación es que ve allá, y ese capítulo, ahí hay referencias extras dependiendo hacia dónde te quieras ir. ¿Sí? Entonces, si quieres irte a análisis de varianza, ¿no? O hay todas esas cosas, ahí está. Pero si te quieres ir por otro lado, como por transformadas de Fourier, que uno lo hizo básico también, señales, también. Hay mucha recomendación. Ah, ok, profe. Pues un libro que, pues la verdad, nosotros lo utilizamos más que el Circa, porque vamos a grabar el Circa, pero, pues no sé, a mí me pareció, a nosotros nos pareció como muy avanzado, como manejaba los temas. Entonces miramos, fue otro de los libros que usted tenía en la bibliografía, que era el Landau, y ese tenía también como, o sea, tenía un capítulo completo del Logistic Map, y la verdad ese libro pues nos salvó varias cosas que no entendíamos cómo implementar del proyecto. Sí, tienes razón. El de Landau, pues el de Landau no tiene señales, como eso fue lo que me preguntaste, pero sí tiene mucho sobre el mapa logístico. Digamos que los libros de física computacional en general pueden tener eso. Hay uno, el Boudreau, no me acuerdo, es que creo, lo tengo también en la bibliografía, hay una física computacional de Boudreau, creo que es Boudreau, ¿listo? Boudreau. Este libro de física computacional también tiene análisis de señales, si recuerdo bien. Entonces, vete para allá. Entonces sale el Principal Component Analysis y bueno, ese tipo de cosas que se pueden hacer en datos y en señales. Y yo no sé, pues la verdad también a mí me parece que a veces uno aprende de los tutoriales, por ejemplo, si tú te vas a Pandas y a mirar en Pandas, que es de Python, las utilidades que tiene para análisis de señales, en los manuales que ellos tienen en línea, ellos también linkean, digamos, de dónde están sacando la información. Ese es otro camino también. Eso es muy útil, muy importante. Me parece que es relevante porque básicamente todo lo que nosotros tenemos son análisis de señales al final. Y, por ejemplo, esa parte de la transformada de Fourier y el análisis de transformadas y de frecuencias sobre señales es muy útil para aplicaciones. No sé, ¿ustedes han utilizado Shazam o algo así para identificar las canciones, por ejemplo? Sí, sí, señor, claro. Eso. ¿Cómo hace? Eso no puede hacerlo, digamos, como identificando audio con audio. Eso es demasiado pesado, además, porque uno no sabe, digamos, está la canción completa, pero uno está grabando un pedacito por acá, entonces toca primero ubicarla. Eso es muy complicado. Eso son puras transformadas de Fourier, porque las transformadas de Fourier son como unas firmas, podríamos decirlo, de las señales en el tiempo, ¿sí? Que nos dice cuáles frecuencias son más importantes. Entonces, eso es lo que hace la transformada y trata de identificar, son transformadas que tienen una densidad de información mucho más pequeña. Y ahí, pues, hay de todo. Entonces, esa será mi recomendación, Boudreau y los manuales de pronto de análisis de tiempo de Pandas o cosas así. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, que descansen. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que descanse las vacaciones también. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias.